Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero se encuentren muy bien donde quieras que se encuentren. Sean todos bienvenidos a esta transmisión. Tijuana Innovadora presenta Charlas de 20, una serie de pláticas sobre distintas temáticas con duración de 20 minutos para que esta cuarentena nos caiga el 20. Una comunidad de aliados líderes aportará a través de diversas temáticas herramientas para adaptarnos, comunicar y sobreponernos de la mejor manera al actual entorno social, fortaleciendo conocimientos, habilidades y liderazgos. Agradecemos la presencia de Arturo Villegas y Xiomara Moreno en Charlas de 20 de Tijuana Innovadora. Bienvenidos. Comenzamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Xiomara Moreno, coordinadora académica de la Asociación ProSol, Programas de Orientación al Sordo. Y hoy me encuentro con mi compañero. Hola amigos, buenos días. Mi nombre es Arturo Villegas y yo soy presidente de ProSol, Programas de Orientación al Sordo y cofundador de esta hermosa asociación con esta bella dama. Precisamente hoy vamos a estar acompañándolos hasta que nos caiga el 20 acerca del tema de lenguaje inclusivo. Y recuerden, antes de iniciar, que al terminar esta transmisión, nosotros vamos a leer todos sus comentarios, preguntas y opiniones. Así es que pueden poner sus preguntas y comentarios al final de este mensaje y con mucho gusto lo responderemos. Así es, entonces vamos a empezar y vamos a compartir con ustedes unas imágenes para que nos sigan en este tema, el tema del lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente, como se conoce en otros lugares. Y es que lo que pasa es que el lenguaje ha sido precisamente la herramienta más poderosa de la conciencia humana. Es algo que se ha utilizado durante mucho tiempo por el ser humano para que nos expresemos. Es una forma de comunicación donde nosotros expresamos nuestros sentimientos, pensamientos y emociones. Todo esto se compila para dar a conocer incluso la cultura en la que hemos vivido, hemos crecido, se nos ha educado. Todas esas pequeñas cosas que traemos dentro se transmiten a través del lenguaje. Por eso es parte muy importante de la sociedad como tal. De hecho, cuando nosotros echamos una mirada hacia atrás, una retrospectiva al ser humano, siempre vamos a encontrar muestras o expresiones del lenguaje a través de diferentes cosas. Cuando pensamos en las pinturas rupestres, precisamente es una forma de expresarse, una forma, aunque no existía en ese momento un lenguaje estructurado, esa era una manera de expresarse, porque el ser humano necesita sacar de sí mismo toda esa información que tiene guardada, ¿verdad? ¿Qué otra cosa nos ayuda el lenguaje? Bueno, hay que tomar en cuenta que con el lenguaje no solamente nosotros lo utilizamos para comunicarnos, también aprendemos, también nos enseñamos, validamos, expresamos y participamos. El uso del lenguaje es muy importante. Con este nosotros interactuamos con otras personas. Por eso es muy importante que nosotros tengamos mucho cuidado con la forma en la que lo utilicemos. ¿Por qué razón? Recuerden que en nuestra emisión pasada, nosotros les sugeríamos mucho a ustedes prestar atención a ciertas expresiones o palabras que utilizamos cotidianamente y en muchas ocasiones decimos, bueno, pues es que así me enseñaron, así fui educado, pero no nos concentramos en el mensaje que estas encierran. Estas palabras tienen un significado y en muchas ocasiones puede ser hiriente. Así es, y es que es precisamente esa la razón por la cual es muy importante tener en cuenta cómo utilizamos las palabras del lenguaje, porque ya que sabemos que es una herramienta muy importante dentro de la sociedad, queremos entender que esto está relacionado precisamente a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque al expresarnos no solamente nos limitamos a nosotros, sino que también llegamos a otras personas. Y como dice Arturo, podemos hacerlo de una manera positiva o de una manera negativa. Así de que los derechos humanos tienen en el lenguaje un vehículo muy importante que debemos aprender a utilizar, porque esto contribuye mucho precisamente a la transformación cultural que se dirigiría hacia el respeto, la equidad y obviamente la no discriminación. La lámina nos muestra algo. Nos muestra todas esas cosas que nosotros traemos por dentro y que a la hora de abrir la boca ya no se quedan solo con nosotros, sino que llegan a los demás. ¿Cómo quiero dirigirlas? Pero ¿sabes qué? Así me enseñaron. Así lo hemos hecho siempre. ¿No han escuchado esa expresión? ¿Verdad que es muy común ver que la gente diga, es que así soy, es que así pienso, es que así digo las cosas? Y siguen un flujo que no normalmente o no debería ser el flujo correcto. Por eso es muy importante
tener mucho cuidado porque podemos ser muy hirientes. Hago mucho énfasis en esto porque, bueno, acoto un poquito, yo soy mexicano y no lo digo por una cuestión nacionalista, sino porque sé que nací en este bello país, pero sí es muy importante tomar en cuenta que muchas veces en la cultura mexicana se entiende que expresarse de cierta forma es cultura. Por ejemplo, el utilizar, ¿cómo se llaman? Piropos en damas, a veces pueden ser intencionados o expresados con cierta intención y en otras ocasiones con una intención muy diferente que puede ser ofensiva y grosera. Entonces la pregunta ¿es parte de mi cultura o estoy aprendiendo a utilizar correctamente mi forma de expresar y principalmente las palabras que uso? Por eso vamos a entrarnos un poquito a este tema. Exacto. Y entonces, en cuanto a lo que menciona Arturo, es muy importante que tengamos en cuenta que sin importar hacia dónde se utilice, sea por cuestiones culturales, por modismos, por usos del lenguaje, siempre debemos tener en cuenta que el objetivo debe ser difundir cosas positivas. Y, No, y respetar la dignidad de las personas. exactamente. Cuando nosotros lo vemos desde ese punto de vista, entonces el lenguaje cobra el objetivo que necesitamos utilizar o que queremos, al que queremos dirigirlo. Y es precisamente el de hacer o fomentar la cultura positiva, el respeto, la equidad, donde todos nosotros somos iguales, no uno más que otro o no uno mejor que el otro. Ese es el objetivo y esa es la razón por la cual llegamos a la razón de dónde viene el lenguaje. El lenguaje no parte de algo que me dijeron o de algo que yo encontré, sino viene de algo que yo traigo en mí. Ese proceso se inicia precisamente acá, en el pensamiento. Depende de lo que yo tengo, entonces, así mismo me voy a expresar. Algo interesante es la parte de abajo, la burbujita de abajo que dice, si lo hablamos, ya lo hemos pensado antes. ¿Por qué razón? Porque aunque la excusa podría ser así me dijeron, así me enseñaron, lo cierto es que de forma inconsciente nosotros estamos expresando algo, nosotros estamos comunicando algo. Cuando hablamos, por ejemplo, del lenguaje incluyente, que es el tema que nos trae el día de hoy, vamos a darnos cuenta que a veces lo hacemos con cierta connotación. Cuando decimos el mudito, cuando decimos el enano, o nos referimos a las personas de cierta forma despectiva, inconscientemente podemos decir, es que esa es la palabra que me enseñaron, pero en la forma en la que yo lo expreso, puede dar a notar que yo tengo cierto grado de discriminación hacia la persona. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Así es. Por eso el lenguaje incluyente no solamente abarca el área de la discapacidad, que es lo que vamos a ver hoy, sino también abarca otras áreas, como por ejemplo el lenguaje no sexista, donde hombres y mujeres son iguales, incluso personas que no tienen una orientación sexual específica o que la tienen, todos llegan a ser iguales. Se respeta las expresiones de género sin hacer más o menos algunos. O sea, el lenguaje incluyente abarca muchas cosas y básicamente todas las áreas de nuestra vida. Hoy vamos a centrarnos específicamente en el área de la discapacidad, teniendo en cuenta que el lenguaje inclusivo o el lenguaje incluyente parte de lo que se conoce como el lenguaje de la persona primero. Hay que tomar en cuenta que si nos concentramos en la persona, también vamos a respetar su dignidad y sus derechos. Lo que vamos a platicar el día de hoy de una forma muy rápida, vamos a concentrarnos en estos dos aspectos, su dignidad y sus derechos. Y un ejemplo es lo que podemos ver ahorita en la pantalla. Por ejemplo, tenemos una expresión que correctamente debe ser utilizada, que es persona con discapacidad. ¿Por qué hablamos primero de la persona antes de la discapacidad? En la emisión pasada nosotros les mostrábamos que la discapacidad no tiene nada que ver con el limitante físico de la persona. La discapacidad es una condición, una situación que va en conjunto de dos cosas, la limitante física de la persona y las barreras que tiene a su alrededor. Entonces, antes de esa cuestión de la discapacidad, se encuentra la persona. Más sin embargo, nos han enseñado que podemos utilizar expresiones para referirnos a esa persona. ¿Cuáles son algunas de estas expresiones? Las puede ver en su pantalla. La palabra discapacitado.
¿Alguna vez se ha puesto a pensar usted qué significa esa palabra? Vamos a analizarlo un poquito y de una forma muy rápida. Por ejemplo, el prefijo dis, ¿qué significa? Sí? Sin. Sin. O sea, en pocas palabras, yo estoy diciendo que esa persona está sin alguna capacidad para realizar cualquier actividad. No tiene capacidades. Eso no es cierto. Puede tener un limitante físico, pero no estar totalmente discapacitado. Y lo mismo podemos ver en la palabra que está abajo, que dice minusválido. El término, el prefijo minus, ¿qué significa? Sí. Menos. Menos. O sea que esa persona tiene menos valor, disminuido, lisiado. Hay que analizar cada una de estas palabras y tomarlas en cuenta a la hora de expresar. Así es. ¿Y qué hay de las personas que no tienen discapacidad? En cuanto a las personas sin discapacidad o personas... Las que son normales, ¿verdad? Ese sería el término incorrecto. Persona normal confiere el hecho de que una persona, la persona que no es normal es una persona anormal. Ya tendríamos dos términos mal empleados. La persona que no tiene discapacidad es una persona sin discapacidad o una persona convencional. El término convencional es lo que más se utiliza dentro de este entorno, como una persona que no tiene algún tipo de discapacidad evidente o todavía presente. Generalmente decimos, oh, es una persona normal o es una persona sana o es una persona saludable. Yo estoy sano. Ajá. Estos son términos peyorativos, así que hay que tener mucho cuidado con utilizarlos porque estamos causando división. Lo contrario, ¿qué sería de lo normal? Anormal, ¿verdad? Otra expresión la pueden ver ustedes en su pantalla que dice persona con discapacidad intelectual, cognitiva o del desarrollo. Ojo, todos estos aspectos tienen que ver con ¿qué? Con el rasgo intelectual de la persona. En algunos casos puede ser hacia arriba, en algunos casos puede ser hacia abajo. Pero ve la forma respetuosa en la que el lenguaje inclusivo se refiere a una persona con alguna situación intelectual. Más sin embargo, vamos a hacer el contraste. Vamos a ver las expresiones que normalmente se utilizan, como el retardado, la persona lenta, la persona tonta, la persona estúpida, el retrasado, la persona con problemas o la persona especial. Se dan cuenta, en algunos casos pueden ser o ofensivo o en algunos otros casos puede ser incluso denigrante o lastimoso. Entonces hay que tomar en cuenta que cuando se utilizan este tipo de expresiones, nosotros debemos de resaltar la dignidad de las personas, no la condición en la que se encuentran. Así es. En cuanto a una persona con discapacidad emocional o conductual o una persona que tiene discapacidad psicosocial, donde encontramos un abanico de situaciones, síndromes, espectros supremamente grandes y que cada día están apareciendo más. En este caso, hay que tener mucho cuidado con las expresiones que utilizamos. Nada de decir, esta persona es un demente, o, ay, es que está loco, o simplemente es una persona psicótica. Y empezamos, Psicópata. exacto, psicópatas, empezamos a tener términos muy específicos. De hecho, hasta muchos de estos términos se han hecho famosos en películas también que los han utilizado y por eso las personas los han adoptado. Maníaco, imbécil. Específicamente imbécil, esta palabra se ha utilizado incluso en códigos civiles. Recientemente veíamos algunos de los códigos civiles aquí mismo en México que todavía los utilizan. Hace algunos años, ¿verdad? Así es, para referirse, incluso hay algunos estados que todavía lo siguen utilizando. Así que mucho cuidado con eso, porque volvemos a decir, quizás son palabras comunes que nosotros las encontramos naturales por el uso, pero no necesariamente son palabras que confieran dignidad a la persona. Correcto. Otra expresión muy común es a las personas sordas se les conoce como personas sordomudas. ¿La han escuchado esa expresión? E incluso así nos han enseñado por muchos tiempos. Podemos ver incluso registros de hace muchos años donde la expresión se sigue utilizando. ¿Sabían ustedes que la sordera no tiene nada que ver con la mudez? En pocas palabras, si una persona no escucha, puede emitir sonidos, puede hablar, o viceversa. Si la persona sí escucha, puede no poder emitir voz. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que cuando nos referimos a una persona sorda, en este caso puede ser una persona sorda
una persona con discapacidad auditiva o una persona que simplemente no puede escuchar. El término sordomudo o mudito es un término despectivo. Así es. Algo interesante, esos hitos, ¿no? Oh, sí, Los diminutivos. Es otra forma despectiva de hablar o el referirnos. sordito. Así es, así es. Y lo interesante es que esos términos los acuñamos nosotros, las personas convencionales, es decir, las personas que no tienen discapacidad, porque nos sentimos incómodos. Oiga, es que se escucha como feo decirle, esa persona es sorda o esa persona es ciega. Se va a ofender. Se va a ofender si le digo así, suena como muy duro. Mejor le voy a decir, el cieguito, se oye mejor, o el mudito. Es bien interesante porque en la comunidad sorda, ustedes van a ver incluso que la S se escribe con S mayúscula porque es una cuestión de identidad, es un orgullo. Tanto así que mundialmente ustedes pueden buscar información sobre el orgullo sordo. ¿Y qué implica eso? Que la persona sorda no se siente menospreciada o disminuida o desvalorada simplemente porque se utiliza esa expresión. Es orgullo. Pero Es identidad. es identidad, exacto. Pero la persona convencional es la que siente que no debe utilizar. Otro ejemplo es el que vemos aquí con las personas ciegas. Puede ser con problemas de visión o incluso visión reducida. En algunos casos se le llama. El lenguaje peyorativo que puede utilizarse a veces, en algunos casos no siempre es ofensivo, como referirnos a el ciego o la ciega. Es simplemente hay que tomar en cuenta que son personas. Yo en mi caso, por ejemplo, a mis amigos que tengo que tienen alguna discapacidad visual, siempre me refiero a ellos como su nombre lo indica. Si es Abraham, si es X otra persona, Abraham, te mandamos saludos. Nos referimos a ellos por lo que son, no por su discapacidad. Sí, es que es muy importante no utilizar esos artículos que hacen desaparecer a la persona y se convierten en una cosa, cosifican a la gente. De ahí que aparezca esta expresión como el ciego. Y empieza a sentirse esto no como una persona, sino como una cosa. Estamos acentuando la discapacidad, no a la persona. Entonces, ojo al uso de los artículos antes de la discapacidad. Nuevamente, persona usuaria de silla de ruedas es una expresión correcta. No nos referimos a la persona en sí. En la silla de ruedas prácticamente pues es un acomodo para que la persona pueda tener movilidad, para que pueda ir de aquí para allá. En cambio, la confinamos después ¿a qué? A la silla de ruedas o está postrada en la silla de ruedas. No es así. La persona sigue siendo una persona utilizando un aditamento, que en este caso es una silla, para poder tener mayor movilidad. Y en este caso se hace también énfasis a la palabra, perdón, confinado. Nosotros empezamos a ver esto ya no solamente como algo despectivo, sino como algo lastimero. Y empezamos a ver la situación de la discapacidad como, ay, un drama, un trauma. Y por eso decimos, es que la persona está confinada. ¿No le recuerda eso otra expresión? Confinada, confinamiento, cárcel. ¿Se dan cuenta a dónde vamos? Entonces, cuidado con esas expresiones que reflejan lástima. Y cuando nos referimos a una persona con alguna discapacidad física, principalmente de acuerdo a la convención, algún limitante con la movilidad, nos vamos a referir en la persona tal cual como lo mencionamos, una persona con discapacidad física o discapacidad motriz de movimiento. En cambio, expresiones que no se deben de utilizar, que normalmente la gente utiliza, son como la persona tullida, la persona lisiada, el paralítico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Algunas de esas expresiones son muy denigrantes. Así es. ¿Qué hay de la persona que tiene esclerosis múltiple o la persona con parálisis cerebral? Cuando nos encontramos con ellos, estamos hablando específicamente de situaciones directas, ¿no? Hablando por el nombre directo de la condición a la que la persona está llevando en ese momento. Entonces, hay quienes dicen, oh, es que él está afligido por la esclerosis múltiple o él es una víctima de la parálisis cerebral. Notan nuevamente las expresiones que hacen ver esto como una condena,
como una cadena que estamos arrastrando y de la cual sufre la persona constantemente. No le dan siquiera la oportunidad de sentirse persona feliz con lo que tiene. Entonces, no condenemos a la gente a través de nuestras expresiones. Muy bien. Y por último, cuando nos referimos a personas de baja estatura, por favor, no les llamemos enanitos. No les llamamos enanos, peor enanitos. Creo que lo único que me recuerda eso es la película de Blancanieves. Pero si se dan cuenta, no es así. Dignidad. Dos claves, señores y señoritas. Dignidad y respeto a las personas por sus derechos. Creo que sí me brinqué una. Tienes razón, sí. Así es, así es. Entonces, pues resumiendo, estacionamientos o baños accesibles, la terminología correcta sería esa, baños accesibles, estacionamientos accesibles. No vamos a decir estacionamientos para discapacitados o baños para discapacitados. Nuevamente, ese término lo quitamos de nuestra lista. Hay que tomar en cuenta que la forma en la que nosotros nos expresamos puede ser un parteaguas en el trato hacia las personas. Hemos hablado lámina tras lámina sobre aspectos negativos o expresiones mal empleadas, pero el enfoque de esta charla no va por ahí. El enfoque va a tomar en cuenta que nosotros podemos ser portadores de cambio. Por eso los invitamos a que utilicen expresiones correctas. Los invitamos a que cuando vean a las personas a su alrededor, recuerden que son personas y que podemos hacer la diferencia si utilizamos expresiones correctas. Así es, entonces nos ha caído el 20 el día de hoy acerca del tema del lenguaje inclusivo o lenguaje incluyente. Pues ya se nos ha acabado el tiempo como la campana nos lo acaba de decir, pero no queremos irnos sin antes recordarles dónde pueden contactarnos. Están viendo en pantalla nuestros números telefónicos, correo electrónico y otros enlaces donde pueden encontrar información acerca del profesor y más información sobre lo que vimos el día de hoy. Así de que fue un gusto haber estado con ustedes. ¿Qué tal? Pues hemos concluido una plática más. Quiero volver a retomar esta pregunta que hacía Xiomara sobre lo que es la pregunta clave del día de hoy. ¿Nos ha caído el 20? ¿Nos ha caído el 20 el día de hoy sobre el lenguaje inclusivo? ¿Cuántas veces lo hemos hecho de una manera inadecuada? ¿Por costumbre, por cultura o por falta de este? A partir de ahora, los invito a que lo hagamos de la forma apropiada. Pongamos en práctica lo aprendido el día de hoy. Con esto, pues vamos a dar por terminado nuestra charla del día de hoy, no sin antes recordarles que nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram de Tijuana Innovadora, y los invito a que se conecten los días martes, jueves y sábados a las 11:20 para seguir compartiendo charlas de 20 minutos como la del día de hoy, charlas de Tijuana Innovadora. Nos vemos en la próxima charla. Buen día. Gracias. Hasta luego.